¿Qué tal, concejal Carlos Arregui? ¿Cómo anda? Bien, Carlos, un gusto estar contigo, con la audiencia y con el colega Tony también. ¿Qué tal, Tony Apuriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Muy Bien, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué el aumento indiscriminado a 8.000 funcionarios, más de 8.000 funcionarios? 8.500 casi funcionarios tenemos entre Junta e Intendencia. Y hay un aumento indiscriminado que yo creo que no se justifica. Hemos expuesto los motivos, podemos resumir también acá. Y una de las cuestiones principales que a mí me parece muy llamativo es de la manera en que vino este ajuste salarial. Vino bajo el rubro 180. ¿Qué es el rubro 180? Claro, y es un rubro de la partida presupuestaria, ¿verdad?, que te permite manejar con discrecionalidad ciertos ítems. Por ejemplo, bonificaciones, por ejemplo, gasto de representación, y es una suma demasiado considerable, 34.000 millones. También yo escuché básicamente el argumento de que decían que como se ajustó... 6 millones de dólares aproximadamente. Sí, así es. Como se había ajustado el salario mínimo legal, entonces también correspondía el aumento para la gente de la municipalidad, ¿verdad? Eso tampoco es así. Fíjate vos que el año pasado ya habíamos aprobado un aumento de 23.000 millones de guaraníes. Este año aprobamos 34.000 millones, son 10 millones de dólares, Carlos. Y el año pasado nos habíamos comprometido, eso está plasmado en el dictamen, ¿verdad?, de que en el primer semestre de este año deberíamos tener ya un plan de cargos, de salarios, y eso no se cumplió. Además también de esta manera, eso hay que decirlo y la gente tiene que saber, de que estamos premiando, una modalidad son los planilleros, otra modalidad es la gente que ni siquiera luego viene... pero que figura en la planilla y no se hizo ninguna discriminación. Y yo he escuchado muchos discursos populistas de gente que decía hay que defender el empleo a los más vulnerables. Y yo les pregunto, pero claro, ¿quién es el que no quiere que el barrendero gane mejor? Esa persona que está haciendo mérito, que moja la camiseta. Pero entonces se hubiera hecho una clasificación, una discriminación positiva en ese sentido y premiar realmente de acuerdo al mérito, de acuerdo a toda esa gente, al que está trabajando y el que realmente cumple su función dentro de la municipalidad. Eso no se hizo. Y además se dice también, no pueden los inocentes pagar por los pecadores. Exacto. Pero espera un ratito que tenemos que darle la palabra a Tony también. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Bueno. Primero, corregir algunas expresiones, ¿verdad? Indiscriminadamente no se puede decir porque acá está completamente discriminado en dónde se va a gastar y cuáles son los aumentos, a quién se le va a dar y cuánto se le va a dar. ¿Verdad? El aumento salarial de los 220.000, que creo que nos hace falta explicar, explicaron mucho, que es el 220.000 guaraníes para los funcionarios, que equivale a un 10% de lo que hoy más o menos es el salario mínimo, es... más o menos tratando de equiparar los 12,7% que suman. El 7,7% que serían los dos aumentos que hubo en este año que no se le ajustó a los funcionarios, y un estimado del IPC que es de 5%, que si vos sumás da un más o menos 12%. Entonces es como que se acordó, vamos a darle 10. Pero no 10 de tu salario, 10 del salario mínimo. Las personas afectadas son 7.641 funcionarios. Aparte, estos 34.000 millones, también entran dentro de este paquete las tres categorizaciones que se dan por cumplir 25 años de antigüedad: el escalafonamiento de la PMT, la equiparación salarial de jefes de dirección, porque ahí acaso, y eso sabemos, ¿verdad?, es injusto, pero es así, ahí es la realidad. Había jefes que cobraban, por ejemplo, vos eras jefe de una sección, vos tenés toda la responsabilidad, el otro no, pero vos cobrabas 5 millones, ¿verdad? Y él, que estuvo funcionario, cobraba 6. ¿Por qué? Porque ya estaba hace rato. Pero te pregunto, y hay más, y aún más. Pero para un ratito ahí, lo que yo te quiero preguntar es algo que me llama la atención. Si hay tantas irregularidades en la forma como se percibe, se paga el salario en la municipalidad, ¿por qué primero no se soluciona esa irregularidad? Si hay una denuncia, como la que hizo el concejal Arregui, de planilleros, ¿por qué primero no se certifica? ¿Existen los planilleros? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Y después, es decir, el planillero no tiene por qué estar cobrando en la municipalidad, es más, no debería estar trabajando en la municipalidad de Asunción. Entonces, en eso estamos absolutamente de acuerdo, ¿por qué ¿verdad? no se hizo eso antes de agarrar y decidir un aumento que
¿Puedo? que va a favorecer a planilleros y a no planilleros. ¿Puedo? Sí. Bueno, primero que no es así, Tony, como vos estás diciendo. En realidad es indiscriminado, porque el 220.000 guaraníes es para todos. Aparte también, ese cálculo que está haciendo Tony no es real. Si vos haces un cálculo, y me acaba de confirmar acá en el adelanto de tu programa con el doctor César Barreto, ¿verdad? Fíjate vos que decían que la media promedio de los salarios públicos, entramos nosotros en eso, es casi el doble que el del privado, el salario promedio. Entonces, ese es el argumento formal, el que ellos tenían que utilizar para justificar este reajuste. En realidad, esto es un pacto político, Carlos, y que de alguna manera tiene que seguir alimentando esa gran clientela que existe dentro del instituto, dentro de la municipalidad, dentro de la Junta. Eso es, y yo entiendo, cada uno defiende su postura. Es lo que históricamente, lastimosamente, y yo creo que en estos 2 años de gestión todavía no hemos podido desprendernos de eso, ¿verdad? Sigue así la municipalidad y este ajuste nuevamente es más de lo mismo. Fíjate vos que si nos comprometimos nosotros en la sesión del año pasado a presentar ese plan de cargo, de salario, y no lo hicimos, ¿por qué será? Y sin embargo se vuelve a dar el aumento. Y además también, algo que me parece sumamente riesgoso es poner como garantía de ese crédito, porque también se aprobó un crédito de 60.000 millones de guaraníes ayer, déficit temporal de caja, dice, pero ponemos los bonos que son para inversiones como garantía para pagar ese crédito. O sea, son operaciones sumamente riesgosas también eso. Claro, todavía, Carlito, vamos una por parte. Primero, eso que vos decís, vos tenés derecho a decir que no es así, pero claro, esto es el papel que es el informe de la Intendencia. Pero el papel que te da la Intendencia, nosotros analizamos críticamente también. Sí, y yo te digo, pero, por ejemplo, rubro 100... No, pero... Vamos a ir por partes. Y yo estaba exponiendo. Ya te estoy dando de que podés dudar que sea así o no sea así. Eso es una opción que vos tenés que poder cuestionar. Pero yo quería volver nomás a la pregunta que hizo Carlito, ¿verdad? Sí. Que es ¿por qué no se hace antes? Porque claro, ese fue el caracú, ¿verdad? Porque o sea, si todos estamos, acá vamos, en esta mesa todos estamos de acuerdo que no queremos saber nada de los planilleros. Totalmente. Eso es algo que no vamos ni a discutir y que todos queremos echarle a los planilleros para hacer más eficiente la administración. Es que en eso no podemos discutir. Aquí lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que seguir tu forma de ir hilando la cosa, que es ¿por qué no se hace antes? Porque eso sería lo lógico de pensar, absolutamente, ¿verdad? Eso es lo categórico. Pero tenemos la experiencia de de Riera, tenemos la experiencia de Evani, donde echaron 500, 600 personas, ¿verdad? Que después, ¿qué pasó? Le pusieron el juicio y perdieron todito. Y tuvieron que, encima que ya le indemnizaron, lo tuvieron que reponer en sus funciones. Entonces, ¿es negocio eso? No. ¿Y quién terminó pagando? Todo lo que hoy... Todo lo azuceno. Entonces, vamos a seguir otra vez con tu pregunta. ¿Por qué no hacemos antes eso? Porque tenemos eso. Antecedentes. Entonces, por ir por ese camino, así nomás, frescamente, echándole a patadas, es difícil, no se hace, no se puede hacer. No, entonces tenemos que ver herramientas. No hablamos de echar a patadas, no hablamos de echar a patadas, hablamos de un plan de cargo de salario, hablamos de ordenar la casa, hablamos de controlar, en ningún momento se habla de inclusive poner en riesgo el patrimonio de la institución, que es el que vos decís. Yo mismo he dicho en su momento, si se va a hacer, se tiene que hacer ordenadamente, para que no ocurra lo que le ocurrió a la Intendencia en sus primeros meses, ¿verdad? Y para eso es necesario que tengan herramientas. Por eso, ¿qué hicimos nosotros? A pesar de haber pedido un informe pormenorizado, detalladamente, que no nos contestaron, tuvimos que forzar para llegar a la auditoría externa especializada, ¿verdad? Sí. Con eso vamos a tener una pauta de dónde vamos a estar ubicados, ¿verdad? Pero nada obsta, lo que vos estás mencionando, a que se tenga un plan de cargo, de salario y una planificación mínima. Nada de eso se hizo. Acá se está... Eso, por ejemplo, eso ya anunció que se implanta. Ahora, pero se había anunciado el año pasado. Se había anunciado el año pasado como una condición para poder aumentar nuevamente. Lo bueno es que antes no teníamos y ahora tenemos. ¿Vos te acordás por qué y cuáles fueron los fundamentos para el aumento del año pasado? No. Bueno, el fundamento era que íbamos a recaudar más. De hecho, y que íbamos a recaudar más. Pero no estábamos esperando que suban. En realidad tampoco... estamos bicicleteando, Tony, porque estamos, fíjate vos, 60.000 millones de guaraníes. Nosotros emitimos bonos por 100.000 millones de guaraníes este año y vamos a emitir el año que viene 70.000 millones otra vez.
esos bonos están condicionados, nos guste o no nos guste en este momento como garantía para el pago del salario. Está bien, van a hacer un ejercicio financiero y seguramente está calculado que los primeros meses se tiene que retornar. Es lo que hace, eso no es, ojo, eso no es ilegal. En realidad, eso no es a lo que no se hace. Tony, yo te quiero decir hasta nomás, el Ministerio de Hacienda, eso es una figura legal que depende, vos tenés que prever. Ahora es un riesgo, por supuesto. Es un riesgo porque es un riesgo demasiado grande. Tony, ¿por qué no es un riesgo? Porque el monto es menor a tu recaudación. Tony, siempre hay un riesgo. Pero un riesgo porque es para gastos rígidos. Y eso estamos haciendo unos prognosis y sobre pero los ingresos son rígidos también. ¿Cuánto es la evasión de la que hablamos? Hay tu recaudación. Un 49% normal que está pagando los tributos. Eso es otro tema. Eso sí. Bueno, pero ¿y cómo le explicás ese 49% que paga? Que en realidad le vamos a pagar también a los planilleros. Déjame terminar, Tony. Le vamos a pagar también a esas personas que no brindan ningún servicio en la municipalidad, porque están también los que brindan el servicio. Y los 700 y pico mil de asuncenos que pagan de su bolsillo, sus tributos. Primero, esos 700.000 asuncenos votaron por lo que hoy están ahí y pusieron la mayoría que están ahí, que nosotros todos los días, vos sabés, tenemos que luchar contra esa mayoría. Esos 700.000 asuncenos, que son 250.000 votos en realidad, porque muchos no se presentaban a votar, no ejercieron su derecho, le dejaron a los 200 y pico mil que se presentaban a votar a que pusieran los que estamos ahí. Nosotros, vos sabés, siempre estamos en minoría, siempre perdemos, ¿verdad? Nosotros tenemos dos opciones, o peleamos por un lado o peleamos por el otro lado. Una cosa es decir, bueno, listo, esto está mal, yo soy limpio, ellos son corruptos, y la otra sería, bueno, espera, ¿cómo le podemos...? Decimos eso, ¿eh? ¿Qué estamos diciendo? Que se está haciendo mal, que no hay ninguna política en materia de recursos humanos. Yo te quiero... Vamos a escucharle. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Puedo pedir un favor? Sí. Levantate el anteojo porque está haciendo ruido. Voy a sacar el anteojo. Gracias. Bueno, ahí seguimos. Lo siguiente, nosotros necesitamos darle herramientas, ¿verdad?, a la administración para que se pueda hacer lo que vos decís. Para que se pueda hacer antes y después. Bueno, no hubo, estamos de acuerdo con Arregui, nos prometieron. De hecho, la primera minuta que presenté yo con Villarejo, él pidió auditoría. Después él presentó un pedido de auditoría forense. Antes habíamos presentado ya, pero eso no tiene importancia ya. Bueno, en la primera semana... Ahí no nos dieron bola. ¿Y sabes qué nos dijeron? No, te amplío nomás. No tenía presupuesto. Forense, no tenía presupuesto. Pero en realidad, Tony, era administrativa, financiera y de recursos humanos de la administración Arnaldo Samaniego. Después hubo otro ya de la auditoría forense. De todos modos, y en esto él es testigo, ¿verdad? Él había pedido hace unos días atrás un pedido de informe que no le satisfizo y pidió una auditoría forense que tampoco estaba prevista presupuestariamente. Y en el momento que se estaba tratando el presupuesto, que yo estaba en la Comisión de Hacienda, le digo, Carlito, vení porque o si no te vas a quedar sin tu presupuesto para tu auditoría. Voy, me dijiste, viniste. Sí, pero eso ya estaba aprobado, me dijo Humberto, cuando yo hablé con él. Cuando vos llegaste, porque en un comienzo... ¿Por qué era importante eso? Porque esa es una herramienta que le permite a la administración hacer lo que justamente queremos, sacarle a la gente. La otra herramienta, y está prevista ahora, antes no había, ahora hay, eso es una diferencia, es el plan de retiro voluntario. El plan de retiro voluntario no había, no existe. Ahora, le pregunto algo. Entonces, yo tengo que hacer una cosa. ¿Pero qué pasa, Tony? Puedo protestar, puedo decir, puedo tuitear, pero no le va a ayudar eso a la administración. Perfecto. ¿Qué le va a ayudar a la administración? Que yo entre y te ponga en el presupuesto y te obligue a hacer. Mira, acá está presupuestado, tenés la obligación de hacerlo. Está dentro del presupuesto. Ahora te pregunto si no está en el presupuesto, yo te estoy dando la excusa para que vos te preguntes. Y yo no tengo que dejar lo que va a ayudar es dar señales claras. Pero quiero preguntarle algo a los dos. A ver, ustedes que están ahí me contestan. ¿Qué pasa si del retiro voluntario se benefician los planilleros? Claro, también una posibilidad. El retiro voluntario se da para lo siguiente. Se da para personas que trabajan o funcionarios que trabajan 3, 5 y 10 años, porque después ya no tiene más dinero tampoco la municipalidad para indemnizaciones, ¿verdad? Entonces, se tiene que de alguna manera incentivar a que el funcionario le convenga la plata, porque está poco tiempo, y vos orgánicamente te vas sacando. Cierto, la única manera de saber si es planillero o no
es a través de la auditoría. O sea, yo, así, a ciencia cierta, lo que va a pasar si no hago la auditoría y no tengo la herramienta es que me pase lo que le pasó a Samaní, lo que le pasó al IPS en la época de Lugo, que sacaron no sé cuántas personas afuera y todito le ganaron el juicio. Y eso no nos conviene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivo como para hacer como corresponde la cosa y no tengan ni un pi para decirnos, hiciste, ¿entendés? Entonces, perfecto, en eso estamos de acuerdo, tenemos que sacar a la gente, porque si no, no somos eficientes. Pero tenemos que tener las herramientas para hacerlo, para no perder los juicios, bueno, ¿verdad? Quédate ahí, vamos a escucharle ahora a Regui, ¿sí? Claro. A ver, Carlitos, ¿qué pasa? En realidad no es un... Yo le entiendo a Tony, está defendiendo una posición y él puede estar convencido. Le adelanto que yo respeto porque le conozco, creo que es una persona seria, ¿verdad? En realidad no es así, es el discurso formal, ¿verdad? Porque vos, si realmente tenés la voluntad de sanear esto, antes hubieras previsto ya eso. En ese plan de cargo de salario, bueno, vamos a ordenar la casa. O sea, no podés justificar hoy, y sobre todo explicarle a la gente, decir, ¿sabe que vamos a tener que pagarle a sabiendas de que hay planilleros? Y un colega me decía, pero hay 6 o 7% nomás de planilleros. ¿Sabe cuánto es 6 o 7% nomás del total? O sea, son 500 funcionarios. Sí. Ese es el mejor de los 480, casos. Ahora es mi turno. Yo creo que hay más, ¿verdad? Yo creo que hay más planilleros. ¿Entendés? Pero aunque fuere un planillero, vos no le podés decir a la gente que vamos a tener que cargar porque hay gente que trabaja. Entonces, si había una política seria en ese sentido, yo creo que hay tiempo de hacerlo, ¿verdad? No estoy juzgando en ese sentido. Se hubiera hecho ya una clasificación de aquellos funcionarios que realmente merecen ser recategorizados. ¿Cómo vos le explicás a aquel funcionario que está cumpliendo su horario de trabajo, que tiene su antigüedad y que sabe que el planillero que está ahí tiene más sueldo que él y va a tener también una misma recategorización que él? O sea, es un funcionario desmotivado, ¿verdad? No, en realidad que son situaciones injustas. Yo tengo lo ideal sería poder sacarle al planillero, pero no se puede. De eso. Y después entonces, te voy a decir por qué es. Entonces, fíjate vos en qué rubro vino para que veas. Ahí se ven, Tony, mi querido amigo, se ven los frutos del pacto político. ¿Por qué viene en ese rubro disimulado? ¿Por qué viene con la discrecionalidad que viene? Porque tienen que disponer ciertos concejales de esos rubros. Esa es la realidad. Bueno, pero ahí volvemos a lo anterior, ¿verdad? Yo te presenté la planilla donde está asignado. No, porque está asignado. En el rubro 100 está asignado. ¿Quiénes van a recibir? ¿Cuánto van a recibir? ¿Qué número van a recibir? Claro, ¿cuánto va a ser el monto que se va a...? Es 220.000 para cada uno. Fíjate en tu papelito y vas a ver. 220.000 para cada uno. Pero ese 220.000 cada uno responde a una presión gremial, a un contrato colectivo. Ahí entramos a un tema. Que si si me salgo de eso, pierdo los juicios, pierdo y no estamos en condiciones de hacer eso. Te voy a decir lo que yo pienso, Carlos, con respecto a eso. Que termine él y después yo estoy de acuerdo de que hay un montón de cosas y estoy absolutamente de acuerdo que hay que demostrar buena voluntad política desde luego que tiene que demostrarse. Pero lastimosamente las personas y los ordenadores de gastos no lo están haciendo. Nos quedan nosotros, que no somos los ordenadores de gastos, nos quedan los concejales que algo tenemos que hacer. Y tenemos dos opciones. O lo hacemos buscando implementar a través del pedido de auditoría, a través del presupuesto, a través del retiro voluntario, a través de las jubilaciones, a través de la ejecución del plan de cargo que se va a implementar. Lo que buscamos es ¿verdad? Buscamos que los que no somos mayoría tengamos herramientas para presionar. Porque de lo contrario, ahí sí, absolutamente cae dentro de la responsabilidad de la voluntad política. Porque los que son mayoría imponen siempre lo que quieren, meten la cantidad que quieren, ponen el presidente que quiere y tienen la discrecionalidad para hacer, porque son ordenadores de gasto. Pero nosotros no somos eso. Nosotros no tenemos las armas para hacer eso. ¿Y quién le paga el aumento a los funcionarios de la Junta Municipal? No, eso ya es la intendencia. Por eso acá hay un pacto, Carlos. Esa es la realidad. Yo entiendo, a lo mejor, por eso Tony, dentro de su buena fe, hay temas que él no está avisorando tal vez. Pero te pido que me atiendas en este punto nomás. Y Tony, te digo, fíjate vos, ¿te parece que se justifica el equiparamiento? Porque hay un equiparamiento de todos los salarios de los jefes con los directores de la Intendencia y de la Junta Municipal. Vos sabés que en la Junta Municipal, en el 2002, me decía un colega muy respetado que fue concejal también en otros periodos y que ahora vuelve a ser concejal. En el 2002 había 3 direcciones nomás en la Junta. Ahora tenés más de 20 direcciones. Por ejemplo, tener una dirección de vigilancia de registro de vendedores ambulantes. Ese no puede ganar lo mismo que gana un
director de la Intendencia encargado general de obras, por ejemplo. No, entonces eso... Pero bueno, ¿y qué es lo que se hace con esto? Se le equipara. No, pero se le equipara con ese, se le equipara con un director. Pero es que hay diferentes categorías, no vaya a ser tampoco así, tan así, Carlito. Tan así como, yo soy realista nomás. Y si vos mirás bien tu papelito, que trajiste anotado ahí, te vas a dar cuenta que en realidad es indiscriminado. Todos reciben absolutamente el 220.000 guaraníes. Y cuando analizás eso, porque ya fue en el año pasado los 23.000 millones de guaraníes, suman 10 millones de dólares. Y si hacen el análisis, porque ese es parte del discurso formal de la Intendencia, si hace el análisis, en realidad se aumentó más que el mínimo que ganan en el sector privado. En realidad no tiene justificativo, pero hay que ensayar un discurso. Y te voy a decir más, yo le aprecio mucho a Mario. Y vuelvo a decir eso, pero también porque yo de alguna manera creo que cuando uno hace una alianza, lo hace también por sus convicciones. Y de alguna manera yo creo que hay que hacer notar cuando uno no está de acuerdo en ciertas cuestiones. Mario es una buena persona, pero no basta eso. Él es preso en este momento. ¿De quién? De varios caciques que están en la Junta Municipal y los sindicatos. ¿Quiénes son los caciques en la Junta Municipal? Y hay varios, te he nombrado. Ramírez y Wagner, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen una clientela de hace años instalada en la Municipalidad de Asunción. ¿Cuánto tiene Wagner, por ejemplo? Miles, Carlos, miles tienen. No te puedo decir exactamente. ¿Y Ramírez? Ramírez tiene muchísimos también. Yo en eso no lo voy a defender, ¿verdad? En eso... ¿Tiene razón? Hay mucho de razón, no puedo probar de que sea así, pero hay mucha sospecha. Para eso es necesario ponerle una herramienta para poder filtrar quiénes son. Ellos manejan operadores, Carlos, operadores si yo no tengo políticos. Una auditoría, esa es la realidad. Entonces va a ser nuestra palabra nomás contra nada. Y en ese sentido... Sería ahora demostrar eso, si se pudiera demostrar. Y para eso tenés que tener, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Tenés que apretarle contra la pared. ¿Entendés? No tiene que poder escapar porque hasta ahora se pueden escapar. ¿Entendés? Bajo el argumento de la gobernabilidad que necesita Mario. Lastimosamente, esta gente... Absolutamente. Esa es la realidad. Bueno, ahí no hace falta demostrar nada. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y yo entiendo que hay concejales que no pueden salir a decir esto. Comprendo perfectamente. Yo sí, yo no tengo problema. Bueno, yo no me callo. Yo no me callo. Y esa, ¿es o no es real lo que te estoy diciendo? Es más, yo te estoy apoyando en eso hace rato. Y bueno, entonces hay que decirlo. Hace 20 años manejan la municipalidad. ¿Quién maneja la PMT? Y hay responsables políticos. Wagner maneja la PMT. ¿Recaudación quién maneja? No sé si quiere decir Tony o algo. Recaudación, no sé. ¿Quién es recaudación? No, ¿quién maneja recaudación? Mario directamente. Claro, esa es la intendencia, pero te estoy diciendo nomás, o sea, hay concejales, Carlos, que hicieron y de alguna manera un negocio de esto, esa es la realidad. O sea, los funcionarios atemorizados con antigüedad no se atreven a hablar porque tienen miedo de que aunque tengan antigüedad, sus jefes les van a destituir, su concejal. Yo tengo denuncias y no puedo totalmente de acuerdo. No puedo exponerla a esta gente, ¿verdad? Por el temor que tienen. Son más de 80 denuncias. Cuando yo le digo, vamos a hacer la denuncia, vamos a exponerla a esta gente, no tienen por qué ser humillados de esta manera. Ellos se resisten por el temor, pero te cuentan. El tema nomás es, Carlito, en ese sentido realidad. Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo, peleamos por la misma cosa. ¿En dónde diferenciamos nuestro actuar? ¿Dónde está la discrepancia? Está en el cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque yo considero que con esa actitud siguen ganando ellos. Porque son mayoría, impusieron y sale, ¿verdad? Yo tengo otra visión. ¿Entendés? Te digo si querés. Pero ahí, por eso te digo, ahí es donde nosotros discrepamos, ¿verdad? Porque en el resto de las cosas estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en los quiénes, estamos de acuerdo, pero tenemos en el cómo nomás lo que no estamos de acuerdo. En el cómo yo opto por introducir cosas para que yo tenga herramientas para atajarte a vos con algo. Y en el otro caso, estoy permitiendo de alguna manera, solamente estoy describiendo la situación. Y la ciudadanía, todos nos indignamos, pero no pueden hacer nada, porque ahí está la mayoría, está ahí, no podemos hacer nada con la mayoría. ¿Quién decidió esa mayoría? La ciudadanía. Puede ser 600.000 habitantes, puede ser 500.000, pero los que votaron fueron 200 y pico mil nomás. Y esos que votaron pusieron... Ahora yo les quiero decir otro enfoque, Carlos. Esa es la diferencia. Yo voy a hablarle como ciudadano de Asunción, no como conductor del programa, como ciudadano de Asunción. A mí me resulta chocante tener que aportar a la municipalidad, cumplir con todas las exigencias, tratar de respetar todas las normas. Después me entero que la Junta Municipal tiene su propio equipo de funcionarios paralelo al que tiene la municipalidad. Por ejemplo, son prácticamente dos administraciones en una. ¿Sí? Que de repente se habla de planilleros, hay una denuncia muy grave de planilleros
y resulta que la municipalidad no ordena la casa, no encuentra la manera de Ahí es donde queremos de llegar, encontrar los planilleros y le tira, y finalmente nos enteramos de que otra vez se les va a premiar a los planilleros y se le va a castigar, porque finalmente se le castiga al que no es planillero cuando se le equipara. Claro. Porque el planillero no se va a trabajar, el otro está sudando, presta servicios, está recogiendo la basura, etcétera, etcétera. Carlito, pero entonces, no es justo. No es justo. Yo No como es justo. asunceno te juro que Pero, me claro, choca. Y sí, pero Fíjate vos tenés que yo hacer digo, algo. Tenemos que hacer ¿sabes algo. cuál es la visión que yo tengo de esto? ¿Entendés? Y te digo, Tony, no es tarde para Mario. Mario yo creo que sigue teniendo un capital social importantísimo. Lo tuvo hace 2 años, mucho más grande, ¿verdad? Pero él de alguna manera con la gente. Y con la gente es ponerle a esta gente que de alguna manera le embreta. Esa es la actitud que yo espero de él. Ahora, miren, se me va el programa. Esa es la actitud. Yo les pido a ustedes. Yo mientras tanto quiero tener herramientas para Yo les hacer pido eso, que porque tenemos que cuanto sacarle a la antes, gente exacto, Acá cuanto tenemos de la que mejor exijan manera. la realización de la autoría. Pónganse de acuerdo en eso. La auditoría ya No, hicimos el eso ya pedido y está. forzamos, ¿verdad? Y Eso se ya aprobó está, ahora. y nos ¿verdad? aseguramos de que tenga Claro, fondo. se aprobó ahora. Ya está. Bueno, En realidad sigue siendo un gran aparato electoral la Junta. Lastimosamente eso, si es que no tomamos medidas y no tenemos una actitud, un propósito definido, eso no va a cambiar. Absolutamente de Gracias, acuerdo. Carlos, por tu presencia. Gracias Tony, a ti. Estamos finalmente. totalmente de acuerdo, sigue siendo así, hace falta una voluntad política. La voluntad política la tienen la mayoría. Nosotros necesitamos, como no podemos hacer mayoría hasta las próximas elecciones, necesitamos buscar herramientas y mecanismos por los cuales ponerle Para embretarle. a embretarle. Perfecto. Esa es la diferencia, pero el resto es absolutamente, estamos de acuerdo. Gracias, Tony, por tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Apasionante realmente este último bloque para todos los asuncenos. Realmente es preocupante. Ojalá encuentren una solución rápidamente. Gracias por acompañarnos a ustedes de sus casas. Hasta el próximo miércoles.